¿Qué tal? Esta es la emisión número 18 de este podcast personal. En la onda, en la onda. Espacio de experimentación sonora, afición a la producción y escucha de radio, podcast y otros ruidos. Con Carlos Arturo González Restrepo. Podcast como herramienta para aprender un idioma. Hoy hablaremos de las posibilidades que brindan los podcasts y los audios en la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua. Para tratar este tema, invité a Juan Rodrigo Bedoya González, docente de lenguas extranjeras de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. Uno de sus intereses investigativos es la integración de las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, inquieto por las herramientas tecnológicas que surgen día a día y cómo aprovecharlas en el aula. Con él conoceremos en la primera parte de esta conversación cómo aprovechar los podcasts, los audios y la radio por internet para desarrollar la habilidad de escucha de una segunda lengua, y cómo lograr que los estudiantes usen los sitios de distribución, publicación, creación de audios y podcasts para practicar las habilidades de habla de una segunda lengua. Juan Rodrigo nos cuenta, para comenzar, cómo han mejorado las posibilidades de aprender y enseñar idiomas en los últimos años. Esto del audio digital definitivamente fue una revolución para el campo del aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras. Cuando yo fui estudiante, te estoy hablando de hace unos 30 años, la disponibilidad de materiales audiovisuales era limitadísima y lo que había venía grabado en cassettes, videocassettes de los famosos VHS y Betamax y eso. Y eran cursos costosísimos que solo los buenos institutos, colegios, las universidades podían pagarse. Pero para el estudiante promedio como yo, el único recurso para encontrar materiales auténticos era la onda corta. Y creo que ni nos metamos a hablar de onda corta en este programa, que seguramente lo escuchan muchos jóvenes que no van a saber qué es eso, pero para tener una idea, era la radio transmitida en unas bandas, en unas frecuencias especiales, con una calidad de sonido pésima. Eso se iba, venía, llena de ruidos, la emisora que no estaba escuchando se cortaba, volvía, bueno, desastroso. Pero era la única manera de acceder, digamos, a materiales auténticos en tiempo real. Llegó el boom de la internet, llegó el boom de la multimedia, llegó el boom del audio digital y se nos abrieron miles de posibilidades, millones, diría yo, para los que somos estudiantes de lenguas de toda la vida. Yo todavía soy estudiante y voy a ser. Y ahora como docente, pues para nuestros estudiantes. Entonces, hoy en día el audio digital, lo que nosotros llamamos los podcasts o audios digitales, por cierto que en español deberíamos decir podcastes, ese sería el plural correcto, pero pues decimos podcast en singular o podcastes en plural, pero suena mejor podcast, así sencillito. Los podcasts vinieron como una alternativa que le permite al usuario escuchar en línea infinidad de tipos de grabaciones, desde noticieros hasta documentales, reportajes científicos, cosas mucho más informales como artículos de farándula, etcétera, radionovelas, bueno, audiolibros, lo que usted quiera. Y no solamente eso, no solamente poderlos escuchar en línea, sino descargarlos y utilizarlos en cualquier parte. De hecho, en mi tesis de doctorado, el trabajo de tesis consistió en, yo compré unos reproductores MP3, yo no sé, eso ya como que no se usa, pero en ese tiempo, estoy hablando del 2012, 2011, 2012, se usaban todavía los reproductores MP3, uno cargaba su aparatico y ahí metía música y metía, lo que quisiera escuchar. Entonces compré unos de esos
y con el grupo con el que estaba haciendo el trabajo con mis estudiantes, a cada estudiante le regalé un aparatico de esos. Yo tenía, obviamente, el apoyo de la universidad para eso, entonces hubo un dinero, con eso se compraron esos equipitos y se les regalaron a los estudiantes. Y la idea era que los muchachos tuvieran unos programas que yo seleccioné, unos podcasts que yo seleccioné, y en buenas cantidades, como eran como 40 podcasts, y que ellos semanalmente los escucharan, digamos, de a dos, de a tres, y luego que reportaran en qué condiciones habían escuchado esos podcasts. Y entonces me contaban que los escuchaban en el metro, viniendo para la universidad, que los escuchaban en la casa, cuando no tenían sueño, etcétera. Entonces, los estudiantes escuchaban en el metro, escuchaban estos programas que yo les grabé en diferentes partes, en diferentes circunstancias, y eso los motivó mucho y les gustó mucho esa idea. Yo les dije, bueno, además de usarlos para escuchar su musiquita o lo que les guste escuchar, usémoslos para aprender inglés, los reproductores. Y los programas que yo escogí, más o menos sabiendo, entendiendo un poquito los gustos de ellos, les escogí programitas de ciencia, programitas así como de curiosidades, temáticas un poquito sociales, como cosas que yo supiera que pudiera interesarles, si no a todos, a la gran mayoría. Y la verdad es que tuve una muy grata experiencia con ese trabajo. Les gustó mucho, les gustó mucho. Aprendieron, participaron mucho del proyecto de investigación y bueno, fue muy productivo. Entonces, en ese sentido, esto del audio digital, de los podcasts, ahora también existe el término vodcast, que es para el video podcast, ¿cierto? Pero pues es sonido y es video digital, que son portables, que son omnipresentes, que los puedo llevar, y sobre todo que contienen audios auténticos, es decir, ahí no es programas que actores realicen para aprender inglés como Hi, Mr. Pérez, how are you today? No, sino que son cosas reales, programas y audios que se pensaron para el público en general sin siquiera pensar en que los que lo están escuchando son estudiantes de lengua, lo cual es muy benéfico para el estudiante, porque no lo obliga siempre a estar escuchando, digamos, un lenguaje o una lengua falsa, una lengua que nadie habla así. Hola, ¿cómo estás? Me encanta conocerte hoy, ¿no? Sino que son programas auténticos. This is Rich Kleinfeld. And this is Sarah Long with The Making of a Nation, a VOA special English program about the history of the United States. Today we tell about slavery and how it affected... Si bien ahora mencionabas el asunto de la poca accesibilidad, que era muy difícil conseguir los materiales, y ya con el tiempo pues fueron aumentando la cantidad de contenidos. Ahora, ¿cómo realiza esa selección entre cientos de miles de contenidos que se generan día a día en distintos idiomas? ¿Cómo entonces hacer la selección de los contenidos aptos para que los estudiantes se aproximen al lenguaje, a la lengua nativa que están aprendiendo? Hay que buscar, los cursos normalmente tienen temáticas, ¿sí? Y dependiendo del curso. Por ejemplo, si uno está dictando un curso de lengua extranjera, es decir, el curso en el que los estudiantes están aprendiendo a utilizar, no solamente a hablar, sino a usar la lengua, pues por lo general las unidades tienen temáticas como problemáticas sociales, como el transporte en mi ciudad, como por ejemplo la ciencia y la tecnología, como el inglés en el mundo, los viajes, las vacaciones, historias del pasado, dependiendo de lo que se les esté enseñando. Entonces, uno puede perfectamente buscar, pues si quiero que el estudiante, digamos, trabaje o aprenda a utilizar formas para el pasado, para contar una historia, para hablar de cosas que ya ocurrieron,
pues entonces busco historias cortas, narraciones, ¿sí? Si lo que quiero es poner un tema de debate para que después de escuchar el podcast los estudiantes hablen de la temática, entonces busco algo social como el aborto, como todas estas cuestiones de género que están tan de moda hoy, cosas políticas, bueno, hoy en día pues la pandemia y lo que nos ha generado. Y son cosas que son temáticas actuales, que los estudiantes se sienten tocados, algunos de ellos directamente implicados. ¿Sí? Por ejemplo, una discusión sobre las libertades de género, sobre el respeto por la diferencia, etcétera. Esas son temáticas que a los muchachos les gustan mucho y que participan pues respetuosamente, pero se acaloran a veces. Sí, cada uno defiende sus puntos. No falta el que está en contra de ciertas ideas, el que está de acuerdo con ciertas cosas. Entonces, estos podcasts, estos audios digitales, lo que hacen es producir, dar el tema, dar la temática, dar el espacio. ¿Dónde los encontramos? En infinidad de páginas. Los periódicos, muchos de los periódicos tienen sus radioprogramas en podcast. Hay páginas de donde uno puede descargar podcast con temáticas, por ejemplo, como entrevistas la entrevista a la doctora tal sobre la libertad de género. Listo. Entonces uno va, la busca y la idea es que no hay que coger y cortarla ni quitarle las partes difíciles en inglés, porque la idea es que los muchachos utilicen la lengua y se acostumbren a utilizarla tal cual como la usan los hablantes, digamos los hablantes nativos, o los hablantes expertos, que no tienen que ser nativos, sino expertos en el uso de la lengua, ¿cierto? Entonces, no hay cantidades de páginas y de recursos que se pueden utilizar. Incluso videos de YouTube, que uno puede coger un video de YouTube y utilizando programitas de descarga como el ATube Catcher, que es un programa, pues es entre muchos, que te permite descargar los videos de YouTube en múltiples formatos. Entonces lo que yo hago a veces es que hay un video muy bueno, si yo solo necesito el audio, lo convierto a MP3 con ese programita. Si no, pues en vez del podcast solo audio, les pongo el video y listo. Entonces es esa. Además que el video siempre es una ventaja, siempre es una ayuda para la escucha en la lengua extranjera. This podcast is brought to you in part by Geico, proud sponsor of National Geographic. Geico. 15 minutes could save you 15% or more on car insurance. Entonces, la recomendación en este caso a todo el que está estudiando una lengua, en este caso, por ejemplo, el inglés, podría ser que es una exploración a los medios ya consolidados, a las entidades ya consolidadas o también a estos directorios de podcast que hay en las distintas aplicaciones y de alguna manera, según el gusto, va a encontrar algo que le pueda llamar la atención sin duda. Exactamente. Solo hay que buscar, hay páginas de lengua extranjera, páginas de inglés. Por ejemplo, hay una página que se llama manythings.org, o sea, es como Many, M-A-N-Y, Things, T-H-I-N-G-S, todo pegadito, muchas cosas, .org, manythings.org. Y esta página, pues entre miles, porque hay muchas, es que mencionar una es dejar de lado de pronto 50,000 mucho mejores que esa, pero esa, por ejemplo, tiene acceso a varios tipos de podcasts. Hay otra que se llama ELLO, E-L-L-L, son 3 L's y O, donde también se pueden encontrar cosas, audios, videitos, ¿sí? Para escuchar, algunos producidos por actores, otros libres. Hay muchas páginas donde puedes descargar historias leídas por narradores profesionales, cuenticos clásicos como Caperucita Roja, diga usted La Cenicienta, bueno, y miles. Hay páginas donde se almacenan entrevistas, dependiendo del nivel de inglés que uno tenga. Bueno, y son cositas que son muy útiles. Hay una que se llama Randall's Lab, Randall's, así como suena R-A-N-D-A-L''S, Lab de laboratorio, Lab, L-A-B, donde hay 100
cientos de mini programitas por temáticas. Entonces, por ejemplo, en el aeropuerto, ¿cómo comprar un vestido? En las vacaciones, hablemos del clima, cómo se renta una habitación en Estados Unidos, que hay que tener en cuenta. Son cositas que tienen parte de las costumbres del país, pero también tienen el inglés y bueno, es decir, es una fuente inagotable de material para escuchar. Hi, haven't we met before? You look so familiar. Yeah, we met on campus last week, Yeah, and you yeah. asked me the same question. Oh, really? I'm sorry, but I'm really terrible with names. But let me guess. It's Sherry, right? No, but you got the first letter right. I know. It's on the tip of my tongue. Sandy, Susan. Nope. So I was that Y terrible? hago una anotación ya muy de profesor de inglés, y es que una de las habilidades, todas tienen que ser desarrolladas, pero una de las habilidades que más cuesta trabajo, pero que más beneficios da si se explota bien, es la escucha. Y la buena noticia es que mientras más escuchemos, mejor nos va. O sea, uno al principio puede que no entienda nada, sino una que otra palabrita, pero de tanto escuchar y mientras uno va avanzando en las clases y va aprendiendo en el colegio o en la universidad, va aprendiendo la gramática y uno escucha por su cuenta, uno va haciendo las conexiones y cada vez se aprende más vocabulario, más gramática, se tiene mejor pronunciación. O sea que la habilidad de escucha hay que trabajarla fuertemente en el área de lengua extranjera. Por supuesto, y es que precisamente todas esas habilidades se van adquiriendo con la escucha, y a propósito de eso también la radio en línea también aporta mucho, seguramente los sitios que de alguna manera pueden listar estas emisoras de Estados Unidos o de Francia, en fin, que son noticiosas o que son en vivo, pues también seguramente son un recurso pues bien interesante que pueden explotar también tanto docentes como estudiantes que estén apasionados por el aprender. Y hay una ventaja grandísima en la escucha de emisoras, de noticias, por ejemplo. Y es que las noticias, como son mundiales, porque hoy en día las noticias son mundiales, entonces, si yo en la mañana escuché en una de nuestras emisoras locales una noticia sobre Siria, por ejemplo, que hubo tal cosa, que pasó tal cosa, bueno, son cosas horribles las que pasan allá, pero escuchó una noticia, que Francia, que problemas con las vacunas, que Bruselas acaba de decidir que va o no a aceptar tal vacuna. Bueno, esa noticia me queda ahí en la cabeza y resulta que luego la escucho, la misma, pero en inglés. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo que llamamos en inglés previous knowledge, o sea, conocimiento previo. Entonces, en inglés vacuna se dice vaccine, ¿cierto? Vaccine. Pero yo no sabía, pero de acuerdo con lo que están diciendo aquí, a toda hora están hablando de vaccine, debe ser que vacuna es vaccine. Y así se va cogiendo vocabulario, y si uno está empapado de lo que está pasando en el mundo, las noticias son un excelente medio porque permiten que uno tenga cierto conocimiento previo cuando ya escucha la noticia en inglés. Entonces, esa es una estrategia muy buena, muy buena. A los muchachos, a muchos muchachos, no a todos, pero a muchos muchachos de hoy en día no les gustan mucho las noticias. Bueno, hay otro tipo de programas, hay miles de tipos de programas que pueden utilizar para escuchar. Claro, y seguramente también los modismos internos también o muy locales se pueden encontrar en una emisora local. Por ejemplo, si alguien quiere viajar, digamos, al norte de los Estados Unidos o al sur, de pronto pues va a ser interesante empezar a ambientarse con estas estaciones. Es que una de las cosas, Carlos, perdón, de escuchar las emisoras es exactamente lo que vos decís. En inglés le decimos accent, que es como el acento que nosotros tenemos. Si a vos y a mí nos escuchan hablar, cualquier persona de otra parte dice, eso es son antioqueños, ahí no hay nada que discutir. Entonces, escuchar emisoras de muchas partes del mundo, donde hay inglés de Canadá, de Estados Unidos, el inglés de Australia, el inglés de Gran Bretaña, el inglés de Nueva Zelanda, incluso el inglés de la India, ¿sí? Que es el idioma, digamos, oficial, aunque se hablan muchos otros idiomas en la India, pero pues el inglés es lo que les dejó todo el colonialismo, etcétera. Toda esta
todos esos acentos permiten que uno entienda mejor y sea capaz de entender el inglés en diferentes contextos. Hay más hablantes de inglés no nativos, es decir, que no hayan nacido con el inglés como lengua madre, que los mismos nativos. Entonces hay que acostumbrarse a que en el mundo, en un aeropuerto, en cualquier parte, vas a encontrar a un italiano que te habla en inglés, a un rumano que te habla en inglés, a un chino que te habla en inglés, y todos a veces con acentos fuertes y difíciles de entender porque esa no es su lengua. Entonces hay que acostumbrar el oído, y la radio nos permite eso, la radio, las películas, sí, que las películas también son una gran fuente de material auditivo, pues tienen lo visual, pero uno también puede escuchar. Entonces esa parte es muy importante. Well, it was definitely tough because I didn't have the humidor over there that, try to, keep balls in the ballpark. I mean, that was a philosophy that we had to convince pitchers to yesterday. that, I'm your host, Mark Ladanier, bringing you this story, Misty Mountain, in 2 parts, which was originally written by Grover Jones. He was one of many busy writers in Hollywood during its early film years, his career lasting from 1920 up until his death in 1940. And with that breadth of experience, his well-known quote seems to hold a little bit more weight on Hollywood, saying it's the only asylum that's run by the inmates. And now we rejoin the Silver Theater for Part 2 of Misty Mountain, featuring Jimmy Stewart and Jane Bryan. The conclusion was broadcast a week later on CBS on January 29th, 1939. And now the lights are being dimmed and the silver curtain is rising on the Estamos con Juan Rodrigo Bedoya González, docente de lenguas extranjeras de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. En la parte final de este espacio nos cuenta cómo utilizar las herramientas de creación de audio y publicación para mejorar las habilidades de habla de una segunda lengua. Resulta que la web 2.0 nos trajo como ventaja el hecho de pasar de ser consumidores de información a productores de información. Entonces, ahora cualquiera con un mínimo entrenamiento puede crear una página web, puede crear un blog, puede crear un wiki, puede tener su canal en YouTube, ¿sí? Y puede incluso subir podcasts a iTunes o a Spotify, diferentes plataformas. Ya cualquiera, un niño de 5 años, hay niños de 5 años que tienen millones de seguidores, lujo que no sean cadenas muy consolidadas en el mundo. Pues un peladito de Estados Unidos que le encantaba filmar a los papás cuando estaban peleando y eso lo subía a su canal y ese muchachito llegó a tener 7, 8 millones de suscriptores. Pues eso, ¿cuál emisora se da el lujo de tener una audiencia cautiva de 6 o 7 millones? Yo no creo, eso no llega a tanto, ¿sí? Tiene que ser una cosa ya muy, muy grande. Entonces, incluso se acuñó el término, pasamos de consumidores a productores y ahora nos llaman los prosumidores, productores y consumidores de medios en la web. Entonces, la gran ventaja de ese estatus de prosumidores es que ahora podemos utilizar unas herramientas muy básicas para que los estudiantes de lengua extranjera creen sus propios podcasts, creen sus propios audios digitales. Hay varios tipos de audios que los estudiantes pueden crear y hay múltiples escenas. Uno los puede poner desde crear una entrevista. Bueno, muchachos, aquí está la temática. O ustedes van a buscar, por ejemplo, a un compañero de la universidad de un nivel más avanzado o una persona que habla inglés como lengua nativa y le van a hacer estas preguntas en inglés para que se quede la entrevista y luego eso lo compartimos en la plataforma del curso o creamos un blog para eso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de que los estudiantes creen sus propios contenidos? Por un lado está que se escuchen a sí mismos, porque cuando el estudiante se escucha a sí mismo es consciente de sus errores, puede llegar a ser consciente, yo estoy pronunciando muy fuerte, o mire, estas vocales las estoy pronunciando mal, o tengo un acento muy paisa en mi inglés, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas facilita mucho que los estudiantes al grabarse se corrijan, pero también les da fluidez, también les da confianza para el usar el idioma.
El hecho de saber que pues yo aquí estoy hablando, si nos equivocamos vos y yo, pues paramos la grabación y seguimos. Lo mismo hacen los estudiantes. Entonces, todos estos aspectos hacen que los estudiantes les guste mucho trabajar y crear podcasts para practicar el idioma. Hay programas, por ejemplo, hay uno que se llama Audacity, que es un programa libre que te permite crear un audio y con 2 canales. Entonces, en un canal, yo puedo poner un texto auténtico, por ejemplo, un cuentecito corto en inglés, leído por un narrador profesional, y en el otro canal me grabo yo, y luego yo puedo ir comparando lo que dijo él, lo que dije yo, cómo lo pronunció él, cómo lo pronunció yo, etcétera, etcétera. O sea, las posibilidades son múltiples cuando se trata de producción de sus propios contenidos. Desarrollan mucha creatividad, tienen que investigar lo que les hace estudiar más. Entonces, vamos muchachos, la tarea es, van a escuchar este podcast sobre, por ejemplo, una vez hice un experimento con unos estudiantes y les puse un podcast sobre ecoterrorismo. Estos del movimientos de liberación de la naturaleza, que es un grupo en Estados Unidos que incluso se volvió violento y llegó a atacar, a incendiar laboratorios donde se hacían prácticas con animales y todo esto. Ya se volvieron pues como al extremo de la acción para defender sus ideas, su activismo pues de la naturaleza. Y la idea era que ellos escucharan ese audio y luego cada uno pues diera su opinión. Yo les di unos parámetros para no alargar mucho la respuesta para que lo hicieran y al final les gustó mucho e hicieron unos aportes muy interesantes a la discusión. Entonces esos podcasts los grabaron, los compartimos en un blog y los muchachos les hacían comentarios, se hacían comentarios entre ellos. Me gustó tu posición por esto, no estoy de acuerdo con esto, todo en inglés. Entonces se volvió una práctica que no solo involucró la escucha comprensiva, sino que también el habla y además la escritura, para los comentarios, la escritura y la lectura. ¿Cómo se supera ese temor escénico, por llamarlo de alguna manera, de salir al aire, de entusiasmarlos con salir al aire? Sí, hay algunos que son más tímidos, pero cuando uno les vende la idea de que esto es por el bien de su nivel lingüístico, por el bien del inglés, por su futuro profesional, y que pues no hay problema, que en inglés no existe ni la pronunciación perfecta, ni nada perfecto, pues la vieja discusión de que si el inglés americano es mejor que el británico, eso no es cierto. Todos los acentos y todas las variaciones regionales y todos los dialectos pues son válidos y propios, e incluso el hecho de que yo como colombiano hable inglés y me haga entender, así tenga un acento fuerte, lo importante es hacerme entender, ¿sí? Entonces, cuando uno ya les baja el estrés con esa parte de que tiene que sonar perfecto, pues porque nada es perfecto y menos en la lengua extranjera, ellos se relajan y participan y hacen las cositas y le cogen gusto. Hay unos que son más tímidos, otros que son más arriesgados, pero en términos generales siempre hay una muy buena respuesta. Bueno, muy bien, Juan Rodrigo, muchas gracias. Si hay algo más que añadir que de pronto se le haya ocurrido conversando y hablando sobre estos temas, que de pronto se haya quedado de pronto en el tintero con relación a toda esta experiencia, amplia experiencia que usted nos ha contado acá, tanto desde el nivel de la escucha como ya de la producción, que eso es yo creo que el punto innovador acá también de la metodología, de esta manera de aproximarse a la enseñanza de estos idiomas. Sí, yo pienso que es cerrar de pronto con esto lo escuchan pues cantidades de personas y los que tengan algún interés, no solamente como por la parte de enseñanza de lenguas extranjeras, pero que trabajen en otros campos de la enseñanza, pues buscar aplicaciones, buscar maneras de que no solo de que puedan utilizar. Yo sé que en muchas áreas la escucha pues es importante. Si yo soy un médico y tengo un curso de anatomía, pues yo puedo hacer que mis estudiantes escuchen podcasts. De hecho, los hay y muy buenos sobre anatomía, sobre las partes del cuerpo, sobre el esqueleto, lo óseo, bueno, etcétera. Pero ¿y qué tal también hacer que los estudiantes produzcan sus propios programas? ¿Cómo explicarle, por ejemplo, a una señora que tiene un problema óseo severo y entonces hacer un podcast en el que se le explique, o crear una
una entrevista doctor-paciente, una cosa ficticia, donde el estudiante y el doctor hagan unas preguntas que un tercero que esté escuchando aprenda sobre la enfermedad, sobre el tratamiento, sobre las terapias. Bueno, eso solo por mencionar un campo. En el derecho, en todo, yo creo que en todo se puede utilizar esto. En el periodismo, pues ni más faltaba, ahí es donde más, ¿cierto? Entonces es eso, es aprovechar esta nueva oportunidad o esta oportunidad que ahora nos dan las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, para dinamizar las clases, para aplicar todas estas herramientas multimodales y multimediales que son tan importantes y que pueden ser de gran ayuda para el aprendizaje de muchas cosas. Agradezco la participación de Juan Rodrigo Bedoya González. En las notas del episodio encontrarán algunas de las direcciones de los sitios web mencionados. En la Onda es un podcast de Carlos González Restrepo. En Twitter, Carturo2000. Correo electrónico radioelfaro@hotmail.com. Gracias por su atención. La música de fondo utilizada en este episodio es de freestockmusic.com.